que se corta el vídeo, se va el vídeo, no sé por qué hay problemas de internet. Hay problemas de internet, hermanos, se corta el vídeo. Es una pena porque me faltaba para terminar un poquito, no me quedaba mucho, pero sí que tenía para otro ratito. Pero bueno, a ver si entra David y lo que dice. Es que no lo sé lo que pasa con la línea, porque se corta, no sé por qué. A ver si entra David y ya pues que lo dejamos ya para otro día, si no. No sé qué pasa. Hermanos, que estáis ahí. No lo sé. Está viéndolo. Yo no sé por qué. No puedes entrar, David. Porque yo sí que te estoy viendo. Es que me están llamando un montón. A ver si ahora puedes entrar, David. Ahora. No sé qué pasa, hermano. Se corta, no lo sé. ¿Has visto, hermanos? Es que se corta, Bueno, no sé qué pasa. ahora sí está en público, ¿ves? Va subiendo los numéricos. Se nota cuando estamos en público y estamos ahí y la gente se va agregando, ¿ves? Enseguida. Era por eso porque faltaba probarlo, ¿vale? Me he metido muy rápido para ver si continuábamos, ¿vale? No Pero sé por qué se cae la línea. No lo sé por qué. Pero bueno. no, Bueno, pues nada. Hemos hablado del canon de Marción, hemos hablado de la segunda causa que aceleró el canon, era la literatura apócrifa, pseudoepígrafe, con doctrinas heréticas y dañinas para la Iglesia. Hubo mucha literatura con doctrinas falsas, heréticas, que hacían daño a la Iglesia y necesitaban tener unos libros oficiales que fueran los reconocidos que eran inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Y ahí me parabas tú para hacerme alguna pregunta, no sé. Por ejemplo, salían los gnósticos, los famosos gnósticos. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 9, si no recuerdo mal, o verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se está dirigiendo a un grupo de hombres con doctrinas heréticas que estaban introduciéndose en la iglesia y traían doctrinas falsas, incluso escritos. Por ejemplo, uno de los primeros gnósticos fue Cerinto. De hecho, cuenta una historia que en el baño público de Éfeso entró Juan y se encontró que estaba Cerinto, el padre del gnosticismo prácticamente. Dice que entró al baño público y se encontró con Cerinto y que Juan empezó a gritar diciendo, salgan todos de los baños públicos porque se puede caer el techo hacia abajo. Pues está aquí el enemigo de toda la verdad, Cerinto. Eso dice la historia. Es bonito. Y entonces, hermanos, los gnósticos ya sabéis que tenían doctrinas heréticas muy dañinas, por ejemplo, diciendo que la materia era mala y que solo el espíritu era bueno. Toda la carta de Juan va dirigida en contra de esa doctrina herética y no me da tiempo a explicarlo. Me gustaría explicarlo y hablar de las doctrinas nada, heréticas, pero nada, no. nada, aquí me quedo. Bien, entonces la segunda causa que aceleró el canon fue que salía mucha literatura apócrifa, pseudoepígrafe, escritos falsos, escritos espurios, escritos con doctrinas dañinas para la Iglesia. Entonces la Iglesia tenía que oficializar, hermanos, el canon lo antes posible para decir estos son los libros que son inspirados por Dios. ¿eh? Y entonces había una tercera causa que hicieron acelerar el canon. Y la tercera causa fue el edicto de Dioclefano. El edicto de Dioclefano en el año 303 mandó destruir toda literatura cristiana, o sea, todos los libros de los cristianos que lo destruyeran y lo quemaran. Por lo tanto, claro, todos los cristianos se jugaban la vida, que no se iban a jugar la vida por un libro que ellos no sabían si estaba considerado inspirado o no. Entonces, tenían que tener seguridad en guardar los libros que eran inspirados. ¿De acuerdo? Entonces, son tres causas las que aceleraron el canon. La primera causa, el canon de Marción; la segunda causa, los libros apócrifos y pseudopígrafes que iban saliendo; y la tercera causa, el edicto de Dioclefano, de mandar destruir, quemar y destruir todos los libros y literatura cristiana. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué criterios? Esto es una de las cosas más importantes de todo lo que se va diciendo. Esto es muy importante. ¿Qué criterios de canonicidad usaron para confirmar si un libro era inspirado o no? Eso es muy importante, hermanos. Espero que no se vaya la señal. Espero, porque esto es muy importante. ¿Qué criterios usaban? Tenían que usar unos criterios. ¿Qué medida?
¿qué vara de medir? ¿Qué vara de medir? Como hemos hablado, la palabra canon. ¿Qué vara de medir? Usaban, o qué criterios usaban de canonicidad para confirmar si un libro era inspirado. Bueno, el primer criterio de canonicidad es que tenían que haber sido citados y avalados por los padres de la Iglesia. David. Ahora, pregunta, ¿quién son o quién eran los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia eran los discípulos de los discípulos. O sea, los discípulos de los apóstoles. Esos eran los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles. Entonces, el primer criterio es que tenían que haber sido citados y reconocidos y avalados por los padres de la Iglesia, por los discípulos de los discípulos, porque los discípulos, los apóstoles, tenían discípulos, como Policarpo, era de Juan, como por ejemplo, había muchísimos, por ejemplo, Clemente, había muchos, que les vamos a citar algunos de ellos, vamos a citarlos. Entonces, tenían que haber sido citados por los padres de la Iglesia, que eran los discípulos de los discípulos. Bien, ¿cómo se veía o se sabía si habían sido citados por los padres de la Iglesia y eran avalados por los padres de la Iglesia? ¿Qué documentos tenemos? ¿Qué historia tenemos para avalar eso? Bien, los padres de la Iglesia escribieron 8 libros, muy respetados, los padres de la Iglesia. 8, David, 8 libros, de los cuales 5 libros hablan del Nuevo Testamento, de cada uno de los libros, teniéndoles como inspirados, revelados e inspirados por Dios. Y les dan autenticidad apostólica y les dan autenticidad de que han sido inspirados y revelados. Los padres de la Iglesia, ¿en qué? En 5 libros que ellos escribieron. Escribieron 8, pero 5 hablan de los libros del Nuevo Testamento como inspirados. El primer documento que tenemos es la Didache. La Didache, David. Ese es el primer documento que tenemos, histórico. ¿Y qué es la Didache? La Didache, hermanos, no penséis que estamos hablando de algo católico o algo litúrgico, no, no. La Didache es un manual, un escrito de los padres apostólicos, es decir, de los padres de la Iglesia, un escrito que se considera que pudiera haber sido escrito hasta por los apóstoles, o al menos tenían las enseñanzas de los apóstoles, la Didache. Ese era un manual. La palabra didache viene del griego, que quiere decir enseñanza. Era un manual para los recién convertidos. No tenía una teología profunda, pero tenía una enseñanza básica para el crecimiento y la vida del creyente, del cristiano. Era un manual prácticamente para el cristiano recién convertido, la Didache. Y la Didache ya cita el Evangelio de Mateo como inspirado. Le da la autoridad de inspirado al Evangelio de Mateo. Después tenemos la carta de Clemente de Roma, porque la Didache se escribió en el siglo I y ya la carta de Clemente de Roma es consecutiva, seguidamente de la Didache. Y la carta de Roma, o sea, de Clemente de Roma, una carta que escribió, ahí, hermanos, Clemente de Roma da como inspirados a los 4 evangelios. A los 4 evangelios les mencionan esa carta, dándoles autoridad apostólica y dándoles autoridad de libros inspirados. Y estamos hablando de padres de la Iglesia, es decir, de discípulos de los discípulos. O sea, eran hombres que habían estado con los discípulos y que tenían las enseñanzas de los discípulos y que habían escuchado a los discípulos y que tenían las doctrinas de los discípulos. Y ya los padres de la Iglesia, en estos 5 libros, el primer documento, la Didache, ya nos habla del Evangelio de Mateo como inspirado. La carta de Clemente de Roma también ya da como inspirados y con la autoridad apostólica a 4 evangelios, a los 4 evangelios. El tercer documento que tenemos es el famoso libro del Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas, hermanos, es un documento escrito por los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia, y este libro, el Pastor de Hermas, argumenta que el Nuevo Testamento es inspirado. Considera las cartas apostólicas y lo que es el Nuevo Testamento, los 27 libros, les considera como inspirados. Y es un documento escrito de los padres de la Iglesia. Después, como cuarto documento, tenemos la Epístola de Bernabé. La Epístola de Bernabé, hermanos, que está escrita en el siglo II, donde argumenta que las cartas y los 4 evangelios son inspirados por Dios. ¿De acuerdo? La Epístola de Bernabé. Se cree que es la carta que la escribió el propio Bernabé.
y que ya da por inspirado y con autoridad apostólica a las cartas y a los 4 evangelios. Y después, como quinto documento, hermanos, como quinto documento, tenemos la obra de Ignacio de Antioquía. Escuchadme bien, aquí hay algo precioso, y hay algo muy bonito y muy sensible, hermanos. Esto que os voy a decir ahora de la obra de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, David, escúchame bien este detalle. Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas, pero Ignacio de Antioquía fue condenado al circo romano como mártir por el emperador Trajano. El mismo emperador Trajano seleccionó a los mejores y más influyentes cristianos de ese momento. Y el propio Trajano seleccionó a este hombre llamado Ignacio de Antioquía. Y mientras lo llevaban para el martirio, nos dejó 7 cartas, Ignacio de Antioquía. Y en estas 7 cartas, que está datada del año aproximadamente sobre el 113 después de Cristo, aproximadamente, en esas cartas Ignacio de Antioquía ya deja ver y menciona las cartas pastorales y las cartas universales, como es Primera de Pedro, las 2 primeras epístolas de Juan, y las da ya como inspiradas, con autoridad apostólica. Ahora, ¿quién era Ignacio de Antioquía? Dice la historia y las leyendas cristianas, dicen que Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Juan. Pero mirad qué cosa más bonita dice la leyenda, mirad qué cosa dice la historia que se cuenta de Ignacio de Antioquía. Dicen que es muy posible que Ignacio de Antioquía fue el niño que Jesús cogió entre sus piernas cuando dijo el famoso pasaje: dejar que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que cogió a un niño y le puso entre sus piernas. Bien, pues dice la historia, la leyenda, dice que ese niño que cogió entre las piernas Jesús era Ignacio de Antioquía. Por lo tanto, el primer criterio para aprobar un libro, si es inspirado por Dios o no, tenía que ser citado por los padres de la Iglesia. Y hemos visto que todo el Nuevo Testamento está citado por los padres de la Iglesia por 5 documentos: por la Didache, por la Carta de Clemente de Roma, por el famoso libro del Pastor de Hermas, por la Epístola de Bernabé y por las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Tenemos la seguridad de que están citados y avalados como inspirados y revelados por Dios. ¿De acuerdo? Ese es el primer criterio de canonicidad. Después estaba un segundo criterio. Tenía que pasar un filtro el libro. El primer filtro lo pasó, ¿de acuerdo? Pero ahora hay un segundo filtro. Y el segundo criterio es la apostolicidad. Es decir, tenía que haber sido el libro escrito por un apóstol, o por lo menos con su autoridad, como es el caso de Marcos para Pedro o de Lucas para Pablo. ¿De acuerdo? Tenía que ser escrito por un apóstol o con su autoridad, es decir, tenía que haber tenido relación directa con los apóstoles. Ese es el criterio de apostolicidad. Después tenía que pasar un tercer filtro, y el filtro era contenido. El contenido del libro tenía que ser de carácter estrictamente espiritual y con una unidad doctrinal. Todos tenían que tener la misma unidad doctrinal, es decir, tenían que reconocer la divinidad y humanidad de Cristo. Una. Tenían que hablar de la resurrección de Cristo. Tenían que hablar y tener la unidad doctrinal de la salvación en Cristo. Y tenía que contener ayuda para la vida y el crecimiento espiritual de los creyentes. Por lo tanto, ese es el tercer asunto del criterio de canonicidad, que era el contenido. Por lo tanto, hemos visto, primer criterio de canonicidad, que fuera citado y avalado por los padres de la Iglesia. Hemos visto 5 documentos. Segundo criterio de canonicidad, tenía que ser apostolado, escrito por un apóstol o con su autoridad, o por lo menos tener una relación directa con los apóstoles. Tercer criterio de canonicidad, contenido. Tenía que ser de carácter estrictamente espiritual, con una unidad doctrinal y que tuviera enseñanzas básicas y que contribuyera al crecimiento y a la vida espiritual. Pero había un cuarto requisito, y el cuarto requisito, señores, era universalidad. Ese filtro tenía que ser que estos libros tenían que ser recibidos y leídos universalmente por todas las iglesias y haber tenido un fuerte uso litúrgico y eclesiástico. Entonces tenemos que los 27 libros del Nuevo Testamento tenían un fuerte uso en todas las iglesias antes de ser
canonizados en el siglo IV. Es decir, que antes de llegar a ser canonizados en el Concilio de Cartago, ya esos 27 libros tenían un fuerte uso litúrgico y eclesiástico en todas las iglesias. Era universalidad. Por lo tanto, tenemos los 4 criterios que se usaron para decidir si un libro era inspirado. El primero era citado por los padres de la Iglesia, el segundo apostolicidad, el tercero contenido y el cuarto universalidad. Y ya voy a finalizar y no voy a entrar en la fuente Q, hermanos, que la fuente Q es otra historia, buena, bonita y larga. Pero ya voy a finalizar, David, y con todos mis hermanos, que Dios os bendiga por estar ahí y por vuestros comentarios tan excelentes. Finalizo hablando un poquito de Eusebio de Cesarea. Y finalizo. Y nos vamos a la cama ya. Bueno, finalizo con Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, hermanos, clasificó los libros en 3 clases. Descalificó los reconocidos, los discutidos y los espurios. ¿Qué eran los libros reconocidos? Los libros reconocidos eran todos los libros que, según la tradición eclesiástica, son verdaderos y han sido recibidos por todos sin oposición. Esos eran los libros reconocidos. Habían sido recibidos por todos y no había ningún problema, sino que se reconocían como verdaderos, como auténticos y habían sido recibidos por todos sin oposición. Esos eran los libros reconocidos. Segundo, la segunda clase que Eusebio de Cesarea dividió los libros, estaban los libros discutidos. Aquí hay un detalle, de lo que preguntaba el hermano al principio. Aquí hay un detalle, libros discutidos. No se me va, he dicho que luego le contestaba y le voy a contestar. Había un apartado que eran libros discutidos. ¿Qué eran los libros discutidos? Pues los libros discutidos eran todos los libros que se dudó y que se discutió de su genuinidad, o sea, de que eran verdaderamente inspirados, se dudó, hubo dudas en algún tiempo, pero que al final entraron a formar parte del canon bíblico como libros inspirados por Dios. Y aquí hubo libros discutidos, como es el libro de Hebreos, como es el libro de Apocalipsis, como es el libro de Santiago, como es segunda y tercera de Juan, como es segunda de Pedro y como es Judas. Esos fueron discutidos. Esos, para entrar, tuvieron sus ciertos problemas. Por ejemplo, el libro de Hebreos, hermanos, era reconocido sin ningún problema en todas las iglesias de Oriente desde el principio. Sin ningún problema, pero en las iglesias de Occidente no se conoció hasta mucho más tarde el libro de Hebreos. O sea, ya había dudas. En Oriente había un poquito de oposición. En cambio, en Oriente se recibía. Por eso uno de los criterios para recibir un libro como inspirado tenía que ser recibido en todas las iglesias. Era universalidad. Ese era un criterio de canonicidad. Precisamente por eso. Entonces, hubo libros que tardaron más que otros en entrar en el canon, como es Hebreos, que tuvo muchos problemas. Apocalipsis, no hablemos, fue uno de los últimos en entrar. Santiago, segunda y tercera de Juan, Judas, pero que al final, como dice Eusebio de Cesarea, se discutieron, pero al final entraron a formar parte porque cumplieron con los criterios y con las exigencias de los criterios de inspiración. Y los mismos libros dieron a ver que tenían la revelación y la inspiración divina, porque todos coincidían, concordaban y pasaban por el filtro de la canonicidad. Y luego estaban, como tercer ejemplo, y ya finalizo, los espurios. ¿Qué son los espurios? Pues son los libros apócrifos y pseudoepígrafes o escritos religiosos que no son inspirados. Los libros que salían, que no eran inspirados, que no entraban y no pasaban los filtros de canonicidad. Se les examinaba con los filtros de canonicidad, pero no les pasaban, entonces les tenían por espurios, es decir, por falsos, no eran inspirados. Incluso los pseudoepígrafes. Los pseudoepígrafes son libros, la palabra pseudo es falso y epígrafe es escritura o escrito. Los pseudoepígrafes es que había personas, para que entraran en el canon, se hacían pasar escritos por apóstoles, por ejemplo, o por personas muy relevantes del pueblo hebreo, por ejemplo. Hacían escritos y ponían el Evangelio de Pedro, por ejemplo. Eso es un pseudoepígrafe, eso no está inspirado por Dios. Bueno, el Evangelio de Pedro, como que lo había escrito Pedro, pero es pseudoepígrafe porque no lo escribió Pedro, es falso. Fue uno que se hizo pasar como que los que escribía Pedro, pero no es Pedro. Luego está el Evangelio de Tomás, Copto de Tomás, no es de Tomás, pero dice que es de Tomás, es pseudoepígrafe. Está el Evangelio de Nicodemo, pero que verdaderamente no fueron escritos por ellos.
no fueron escritos. Toman nombres de gente relevante y de personas, sobre todo de los apóstoles, para el Nuevo Testamento, sobre todo de los apóstoles, para que tuvieran cabida y para que se les recibiera. Pero claro, pusieron los criterios de canonicidad y la iglesia dirigida, la iglesia primitiva, hermanos. Subrayar esto, por favor, que queden letras de oro. Que esto quede en letras de oro, David. La iglesia primitiva fue dirigida de tal forma por el Espíritu Santo, que el mismo autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, pero es el mismo que dirigió a la iglesia primitiva para que aceptaran esos propios libros como inspirados. Es decir, que la iglesia primitiva usó unos criterios que podemos estar confiados de que lo que tenemos en la mano es palabra revelada e inspirada por Dios. Así que, hermanos, me ha quedado la fuente Q, pero ya no hablamos más, porque la fuente Q me tiraría mucho rato. La fuente Q es un documento hipotético que se escribió posiblemente, primero oralmente, después quedó escrito. Ahí hay un problema de los sinópticos, que ya, si viene al caso en alguna ocasión, comentamos. Pero bueno, yo creo que hasta aquí finalizo con el tema de la inspiración de las Escrituras, con el tema de la formación de los 27 libros, con el tema de las causas que aceleraron el canon, con el tema de los criterios de canonicidad y con los 3 apartados de los libros que hizo Eusebio de Cesarea. Así que, por mi parte, hermanos, me da una bastante buena y vosotros también ahí escuchando. Yo te soy sincero, José. Yo cuando llega a estas horas ya se me nubla la mente y ya no llego, hermano. Pero mira, Bueno, la verdad que contento de tenerte aquí, ¿vale? Tengo al hermano Noé Motos, Abadía. Si te parece bien, terminamos con esta pregunta y ya cerramos. Si el libro de emociones no se reconoce como inspirado porque eludas lo menciona como base de una interpretación soterológica. será, ¿pero qué libro? El de Enoch, será el de Enoch, ¿se está refiriendo a Enoch? Porque Judas menciona a Enoch, un apócrifo. Porque eludas, si el libro, es que, mano, Nada, no lo déjalo, entiendo será que bien, están ¿vale? hablando del libro de Enoch. Pero mira, me hace bien, No, Dios te bendiga, Antonio Romero, de está hablando de no. Asturias. Antonio Romero, soy el suegro de Quique, de aquí de Valladolid. Hemos hablado tú y yo por teléfono alguna vez. Antonio Romero es un hombre también, es un hombre preparado también en estos asuntos y bueno, pues viendo su comentario me hace bien porque yo sé que es un hombre preparado. Antonio Romero es un hombre preparado, David. A ese le puedes también coger algún día también para que traiga algún estudio, es un hombre muy preparado. Y me agrada su comentario. Una gozada de estudio, hacer una tercera, dice que hagamos una tercera parte. Han Pues, escrito varios hermanos, ¿vale? José ha dicho que a ver cuando hacemos la tercera parte. Yo, cuando tú quieras, ¿vale? madre mía, Estamos ya, aquí. ya, Pero ya me escucha, borro, ya me borro, pero que esto es mucha tela, esto es mucha tela, no, hombre, ¿te borras, hermano? esto es mucha tela ya. Ya llevo 2 sesiones y como de son 2 horas y media. Uf, madre mía, esto es una Escúchame, locura. ¿te puedes decir que no me vas a hacerme otro programa sin hacerme lo que es la fuente Q? Que creo que ese es yo creo que es la cima, ¿vale? Sí, Porque claro. es muy importante eso, Yo iba ¿vale? a Es muy finalizar con importante. Fuente Q. La Fuente Q podíamos hablar un ratito, tampoco mucho, porque tampoco hay mucha documentación. Lo que pasa es que hay el problema sinóptico que se resuelve por medio de la Fuente Q, hablar de la teoría de las 2 fuentes, se puede hablar cositas, alguna cosita. Pero bueno, yo creo que hasta aquí ya, Mira, Dios no sabe. ya está. Mira, una cosa, ¿vale? Y ya cierra usted. Noé, Motos Abadía, Dios te bendiga. Mira, luego el hermano, como está también aquí con nosotros, ¿vale? Luego y de eso te lo escribe y te responde la pregunta, ¿vale? Porque Claro, ya es claro. un... ¿Vale? Y nos liamos, y no nos liamos más. Y mira qué tarde se nos ha hecho, hermanos. Deciros, mira, el, el 12 de abril a las 11 tenemos a nuestro hermano Juan Hernández, al Patato, Dios lo bendiga mucho, es el cesacionismo. Ya te digo yo que a estas horas yo ya no voy bien, ¿vale? A las 11 tenemos al padre, al hijo, al Jairo y al tío Patato, que Dios lo bendiga. Luego al siguiente día, Adán, el 13, y el abril 19 hemos hecho un fichaje muy bueno, que es el hermano Eugenio González, ¿vale? Que es un hermano de Alcalá.
muy, 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 muy bueno y encima sencillo, ¿vale? Que eso también es muy importante. Sin más, Dios os bendiga a todos, mucho, mucho, mucho. Y José, hermano, despide. Bueno, pues que Dios os bendiga, ha sido un placer. Los dos estudios o los dos temas o las dos sesiones que hemos dado, una del Antiguo Testamento que fue muy bonita y bueno, esto gracias a Dios pues ha estado también muy bendecido. Gracias por vuestros comentarios, por estar ahí, porque es mucho rato, son 2 horas, hermanos, justas hablando y 2 horas hablando y vosotros escuchando y dando mucha información y mucha documentación, pues a veces recibir todo así. Así que luego lo escucháis despacito y vais tomando vuestras notas, vuestros apuntes y cotejando los datos. Y deciros, para finalizar, deciros que todo lo que yo he dicho, eso está basado en documentos históricos y de gente de cátedra, que pueden bailar las fechas un poquito más, un poquito menos, pero estamos dentro de ahí. Yo entiendo que las fechas no son exactas, eso tenerlo claro y seguro. Las fechas de la datación de los libros no son exactas, porque hay diferencias entre algunos, y algunos postulados, como es MacArthur, difiere con otros algunos, pero la mayoría del mundo erudito en este tema se inclinan más o menos a las fechas que yo he estado dando. Y bueno, pues nada, que Dios os bendiga y espero haberos hecho bien, compañeros. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Una bendición de Dios. Hemos dado el Antiguo Testamento, que fue una bendición. Hemos dado el Nuevo Testamento. Y menos mal que se ha empezado a cortar esto ya casi a lo último. Casi, casi a lo último. Menos mal. Porque digo, nos da el día esto. Pero bueno, dando gracias a Dios. Bien. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos y gracias por vuestros comentarios. Y a ti un fuerte abrazo, David, amigo mío. Muy Y bien, así que hombre. ya, hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Un Perfecto. abrazo. Un abrazo, hermanos.